En esta noche le estamos dando la gloria a nuestro buen Dios. Le estamos agradeciendo por la oportunidad que Él nos permite una vez más de poder compartir su gloriosa palabra. El salmista decía en el Salmo 119, en el verso 17 y 18, bendíceme, dándome vida para continuar yo obedeciéndote. Abre mis ojos para que yo pueda ver la maravilla de tu palabra. Es un privilegio maravilloso el de poder compartir la gloriosa palabra del Señor. Estamos dando y enviando un saludo muy cordial a todos los hermanos, hermanas y amigos que en este momento se están conectando con nosotros. Un saludo cariñoso de parte de la Iglesia Casa de mi Padre. Vamos a orar en esta noche para darle gracias al Señor por su presencia, porque sabemos que cada día son nuevas sus misericordias. Aleluya. Padre Santo que estás en los cielos, una vez más estamos delante de tu presencia, suplicándote, Señor, que podamos sentir en estos momentos tu presencia. Sabemos, mi Dios, que no estamos solos, sino que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para ti, Señor, sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda descender con libertad, Señor, para que tu palabra sea predicada en esta noche y que pueda llegar, Señor, hasta lo más profundo de cada corazón. En el nombre de Jesús. En esta noche queremos entonar una alabanza, sabiendo, amados hermanos y amigos, que en esta oportunidad nos están escuchando, que hoy, en estos momentos difíciles que estamos pasando, es necesario buscar al Señor con todo nuestro corazón. Hoy es el tiempo de buscarle, de servirle y de agradecerle por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Vamos a escuchar una alabanza en esta noche. Aleluya. Hoy es tiempo de buscar su rostro, Señor. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor. Y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de
solamente Él puede restaurar nuestro ser, amados hermanos y amigos que nos están escuchando. En esta noche yo quiero compartir unos versos de la palabra que lo encontramos en el libro de Malaquías, en el capítulo 4, en el verso 1. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, dice, o sea, paja, en aquel día que vendrá. Los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni ramas. Aleluya. Alabamos y bendecimos la palabra del Señor en esta noche. Amados hermanos y amigos, nosotros muchas veces creemos que solamente los pecados de adulterio, por ejemplo, los asesinatos, los robos, son los pecados que van a destruir nuestra vida espiritual. Pero también existen pecados que están muy dentro de nuestra alma, y aunque están muy dentro de nosotros y no los podemos ver con nuestros ojos físicos, pero hacen un daño tan grande que hacen que nos alejemos de Dios, como es la soberbia, lo que leíamos nosotros en el libro de Malaquías. La soberbia dice que es un pecado que nos afecta a todos. Cuando realmente nosotros dejamos que ponga la soberbia raíces dentro de nuestro corazón, entonces nos va a llevar a una destrucción espiritual. Si nosotros leemos, por ejemplo, en Isaías 2:11, dice: la altivez de la mirada del hombre será abatida, dice. La soberbia humana será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Amén. Ahora nosotros nos podríamos preguntar, decir, ¿qué es la soberbia? Tal vez en un concepto muy sencillo, la soberbia dice que es querer ser mejor que el prójimo. Es una pretensión de autosuficiencia, de autoexaltación, dice. Es la persona que no se somete a Dios, porque en ella hay un espíritu de rebeldía. No reconoce los mandamientos de Dios, ni mucho menos los pone en práctica. Esa es la persona que es soberbia. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 23, nos dice: porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, dice, y la soberbia es tan mala como el pecado de idolatría. Entonces quiere decir que si nosotros somos rebeldes, es como que si fuéramos hechiceros. Si nosotros somos soberbios, es como que si nosotros estuviéramos practicando la idolatría. Y usted sabe que Dios aborrece el pecado. Y este pecado de la idolatría y de la hechicería, le quitamos nosotros el lugar a Dios y se lo estamos dando a otro. Y recordemos que nuestro Dios es celoso y que solamente Él merece la gloria y la honra. Amén. La persona soberbia es aquella que cree que todo lo puede hacer, que él no necesita de nadie. Amén. Que él quiere que lo adulen, porque es aquella persona que para todo pone su yo antes de todas las cosas. Él cree que es perfecto, que él es único, que no tiene defectos, que no necesita consejo de nadie. O sea que él se considera
sabio en su propia opinión. La palabra del Señor es tan especial para nuestra vida porque dice que nos instruye, nos aconseja, nos da ejemplos para que nosotros no imitemos lo malo. Y dice la palabra que Dios hizo a un ser perfecto, creado en perfección, dice. Pero este ser permitió que la soberbia entrara en su corazón. Tenía muchos privilegios, pero como llegó a ser soberbio, fue destronado, sacado del huerto del Edén. Amén. Y eso nosotros lo encontramos, quizá es un texto muy conocido, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, en el verso 12 al verso 17. Leamos lo que dice. Aleluya. Aquí se está refiriendo de Luzbel. El 12 dice: Hijo del hombre, llora por el rey de Tiro. Dile que el Señor Dios dice: tú eres la perfección de sabiduría y hermosura, que estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Tu vestidura estaba engalanada con toda clase de piedras preciosas. Y ahí miramos que hay un listado de piedras como el zafiro, el jaspe. De eso dice que era la vestidura de este ser. Pero dice en el 14, te designé como el querubín protector. Tenías acceso al santo monte de Dios y caminabas en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en todo lo que hacías desde el día en que fuiste criado hasta aquel momento en que se halló maldad en ti. Tu gran riqueza te llenó de inquietud interior y pecaste. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios como un común pecador. Yo te destruí, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón estaba lleno de soberbia a causa de toda tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría por todo tu esplendor. Por lo tanto, te he derribado. Amén. Entonces dice que en él entró, ¿qué dice? La soberbia. Y porque él permitió que la soberbia entrara, fue desterrado. Amén. Vemos nosotros que él tenía el nombre de Luzbel, que quiere decir luz bella. Y después fue cambiado por Lucifer, que quiere decir portador de luz. Pero y además tiene algunos otros calificativos, como por ejemplo Satanás, adversario, diablo. Pero cuando la palabra habla del dragón, de la serpiente antigua, de Satanás, dice que son del mismo espíritu malvado. ¿Qué hace Satanás hoy en día, en la actualidad? Intenta neutralizar, dice, el efecto del evangelio. Arrebata la buena semilla sembrada en el corazón. Amén. Ciega la mente de los incrédulos para que la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, no resplandezca en ellos. Entonces miramos nosotros que Luzbel fue cambiado por Lucifer. Amén. Amados hermanos, nosotros debemos de saber que la soberbia nos lleva a una arrogancia, a una altivez.
Y eso no le agrada a Dios. Lucifer equivocadamente quiso llegar a ser igual que el Altísimo. Y a él al verse desterrado, pensó en inducir a pecar a Adán y a Eva. Usted ya lo sabe. Él sabía y se daba cuenta de todos los privilegios que esta pareja disfrutaba en el huerto. Y él quería que se rebelaran contra Dios, como él lo había hecho. Y a la primera que se le acercó fue a Eva. Y dice que le empezó a hablar a Eva, y entonces ella, al escuchar la voz de Satanás, se dio cuenta que el fruto que le había dicho Dios que no podían comer, lo que era el fruto prohibido, llegó a ser agradable a su paladar. ¿Y qué hizo Eva? Desobedeció, comió del fruto y se lo dio a comer a Adán. Los dos habían permitido que la soberbia entrara en su corazón, porque ellos al comer pensaron: vamos a ser igual que el Altísimo, vamos a ser igual que los dioses. Ellos antepusieron primero que sus deseos, haciendo a un lado la orden de Dios. Aleluya. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 6, nos dice que Dios nos ofrece fortaleza, dice, para resistir nuestros más perversos anhelos. Dicen las Escrituras que Dios da fuerzas al humilde y se opone a los orgullosos y a los soberbios. Amén. Si nosotros estamos en comunión con Dios, si nosotros tenemos intimidad con Él, Él nos va a dar fortaleza. ¿Para qué? Para poder resistir cuando se nos presente los deseos, unos deseos que no son agradables a Dios. Vamos a tener deseos perversos, los vamos a tener. Pero si nosotros confiamos en el Señor y lo buscamos, Él nos va a dar la fortaleza para poder resistir. Yo a veces me pregunto y me pongo a pensar, ¿cuántas veces Adán y Eva pasaron frente al árbol en donde Dios les había dicho que no comieran de esa fruta, de ese fruto? Quizá pasaron muchas veces y quizá nunca se preocuparon por verlo o se detuvieron para contemplarlo, no. Ellos estaban obedeciendo. Pero ¿qué pasó? Que cuando Eva escuchó la voz del enemigo y no la rechazó, ese es el problema. A nuestra vida va a venir siempre la voz del enemigo para que nosotros no obedezcamos a Dios. Pero ¿qué pasó con Eva? Eva escuchó esa voz, le puso atención y no la rechazó. La victoria del cristiano es rechazar todo lo que venga a su mente. Entonces ella no lo rechazó y de esa manera pecó. En el libro de Santiago, ahí en el mismo capítulo 4, en el verso 17, dice: y recuerden esto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. O sea que en aquel día, amados hermanos, no vamos a tener nosotros la manera de cómo nos vamos a justificar de que hemos pecado. Porque nosotros a través de la palabra sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no podemos hacer.
Entonces dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. El hombre desobediente, el hombre soberbio, no le teme a Dios. Él hace lo que quiere y su único anhelo es satisfacer sus anhelos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que a veces hay hombres o mujeres que se jactan cuando cuentan sus planes perversos. Eso es soberbia y eso a Dios no le agrada. Aleluya. Hay un pensamiento muy conocido que dice que la ingratitud, la soberbia y la envidia son 3 perros peligrosos que cuando muerden dejan heridas profundas. La ingratitud, por ejemplo, vamos a ser nosotros ingratos cuando no reconocemos la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque el ingrato es aquel que aún todavía tiene su corazón con lepra espiritual. Es aquel que es infiel a Dios y a su palabra. Entonces, debemos de ser hijos agradecidos, sabiendo, amados hermanos, y pedir sabiduría para que el Espíritu Santo nos haga ver que la soberbia no es buena en nuestra vida. En la Biblia nos hablan y nos dan un ejemplo, quizá usted ya lo sabe, acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor dice que quiere decir que Nebo defienda las fronteras. ¿Y quién era Nebo? Era un dios babilónico. Y dice que este hombre era orgulloso y soberbio. Pero tenía un reinado de gran esplendor. Y eso aún a través de la historia nosotros sabemos que Babilonia, que quiere decir, que viene de Babel, que quiere decir confusión en el hebreo, y en el griego quiere decir casa, puerta de Dios, Babilonia. Entonces dice que Nabucodonosor era rey de Babilonia. Pero esta ciudad se destacó por las grandes murallas que tenía. Y porque él dice que había mandado a construir unos lagos artificiales y unos jardines colgantes que embellecían a la ciudad. Y él los había mandado a construir para agradar, dice, a su esposa. Era un hombre soberbio y por eso él se sentía tan orgulloso por todo el poderío que tenía su imperio. Pero la misericordia de Dios es grande, porque aunque nosotros seamos imperfectos, aunque nosotros, por ejemplo, estemos lejos del Señor, su misericordia de Él es tan grande que se empezó a revelar a la vida de Nabucodonosor. Porque dice la palabra que le empezó a hablar a través de sueños y a través de visiones. Y él se sentía tan orgulloso por todo lo que tenía, que dice que en su imperio tenía astrólogos, tenía hechiceros, tenía brujos. Pero cuando él tenía un sueño o tenía una visión, mandaba a traer a estas personas y ninguno le podía dar la interpretación de los sueños. Únicamente se los daba a Daniel, que Daniel estaba como esclavo en Babilonia y era el profeta de Dios. Y él le empezaba a dar la interpretación de los sueños. Y a través de esto, Dios se le reveló a Nabucodonosor que lo conociera. También dice la palabra que a través de él, dice que él se molestó porque los amigos de Daniel
no pudieron adorar a una estatua que él había construido. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Dice que los mandó al fuego, a un horno. Pero a través de todo esto, amados hermanos, el Dios de Daniel, que es el mismo Dios de él y el de nosotros, siempre estuvo en los momentos difíciles que estos jóvenes estaban pasando. Él mismo se dio cuenta cuán grande era cuando sacó victoriosos a estos 3 jóvenes que habían sido mandados al horno de fuego. Tenía experiencias, se daba cuenta del poder, porque dice que él mismo levantó un decreto en donde hizo constar que no había un Dios tan grande como el Dios de estos 4 jóvenes. Pero ¿qué pasaba? Las experiencias se le olvidaban a Nabucodonosor y volvía nuevamente él a rendirle culto a sus dioses paganos. Qué triste que teniendo esas oportunidades que Dios le dio, él no las aprovechaba. Dice que él mismo se creía un Dios, porque según él tenía gran poderío, tenía gran dominio, al extremo, dice, que a la persona que él quería dejaba vivir y a la que no quería la mandaba a matar. De esta manera convirtió a Babilonia como una de las maravillas del mundo, que aún en estos tiempos es considerada. Pero él, Nabucodonosor, jamás le dio la honra al que le tenía que dar la honra. Sin todo lo contrario, él mismo se daba la honra a él porque él se consideraba un Dios. Y dice la palabra que en una oportunidad tuvo un sueño, que él soñó que había un árbol, que era un árbol grande, frondoso, que llegaba hasta el cielo, que tenía muchas ramas y que tenía muchas hojas y muchos frutos. Y que en sus ramas se anidaban muchos pájaros. Y debajo de las ramas había muchos animales en donde se protegían de ese árbol. Pero él oyó una voz que dijo que cortaran el árbol. Y él se impresionó y él no sabía lo que quería decir. Y por eso manda a llamar a Daniel. Y Daniel le dio la interpretación. Y le dijo así en palabras sencillas: si usted quiere, amado hermano y amigo, todo esto lo puede ver usted en Daniel capítulo 4, en el verso 10 en adelante. Yo solo le voy a decir unas cuantas cositas de esto. Daniel le da la interpretación del sueño y le dice: ese árbol eras tú. El hecho de que le hayan cortado, que había oído un ángel que le había dicho que cortaran las ramas, los frutos, y que únicamente dejaran la raíz de este árbol, que fuera amarrada con hilos de bronce y con hilos de hierro. Lo que quiere decir es que tu reino, le dijo, va a ser cortado por 7 tiempos, o sea, 7 años. Va a cambiar el corazón de hombre que tienes por un corazón de bestia. Porque toda la vida ha habido orgullo y soberbia en tu corazón. Y nunca le has dado la honra al Altísimo. Y él empezó a explicarle lo que te decía, él empezó a explicar la interpretación de su sueño. Pero ¿qué pasó con Nabucodonosor? Él oyó la interpretación, mas no la creyó. Y dice que continuó cometiendo errores tras errores, hasta que un día Dios le envía el juicio. Vamos a leer para que usted pueda entender bien eso.
en el libro de Daniel 4:29. Ya Daniel 4:29 al 33. Ya Daniel le había explicado el significado del árbol. Y en el 29 le dice, 12 meses después de este sueño, él estaba paseando. ¿Quién? Nabucodonosor. Estaba paseando por la terraza de su palacio real en Babilonia e iba diciendo, yo con mi propio poder he construido esta hermosa ciudad como mi residencia real y como capital de mi imperio. Mientras aún estaban estas palabras en su boca, una voz le llamó desde el cielo, oh rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Tú no eres más el soberano de este reino. Serás expulsado del palacio para vivir con los animales en los campos y comer hierba como las vacas durante 7 años, hasta que finalmente te des cuenta que Dios asigna los reinos de los hombres y se los da a quien Él le place. En aquella misma hora se cumplió la profecía y Nabucodonosor fue expulsado de su palacio y comió hierba como las vacas y su cuerpo se empapó con el rocío y su cabello le creció tan largo como plumas de águilas y sus uñas como las de aves de rapiña. Miren hasta dónde Dios llevó a este hombre por la soberbia que él tenía. Dios en la vida, amados hermanos y amigos que me escuchan, nos da la oportunidad que podamos disfrutar bendiciones. Pero esas bendiciones nosotros no las disfrutamos por nuestros propios méritos, sino porque únicamente hemos alcanzado la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios. Es por eso que en nuestro corazón debe de existir gratitud y humildad por todo lo que el Señor nos da día a día. Amén. Vemos nosotros en ese pasaje también de cuando el Señor habla acerca de ese querubín protector que tenía tantas cualidades, pero después que fue destronado, eso lo podemos ver nosotros en Isaías, en donde dice que todos, cuando cayó él a los infiernos, dice todos los reyes muertos en ese entonces se unieron y se quedaron asombrados de ver la condición de este ser por la arrogancia y por su soberbia que había tenido. Y dice la palabra que sus sábanas eran larvas y sus frazadas eran gusanos. ¿Por qué? Porque él quiso ser semejante al Altísimo. Él dijo, lo encontramos en Isaías, él dice, yo subiré y seré igual al Altísimo. Muchas veces Dios nos da la oportunidad de disfrutar, pero no lo sabemos valorar. Y no reconocemos que todo lo que nosotros tenemos es por pura misericordia. Amén. Entonces, lo mismo le pasó a Nabucodonosor. Porque él se daba siempre solo méritos para él y nunca le dio la honra a nuestro Dios. Tuvo que pasar él por un proceso fuerte,
por un proceso humillante al extremo, que cuando él era rey lo tenía todo y después llegó a no tener nada. Qué triste su condición de él, porque después que había sido un rey tan famoso, hasta su aspecto cambió, porque dice que le creció el pelo, que tenía las uñas como garras y tenía que comer con la comida de las vacas. No cabe duda que su aspecto no era agradable, pero lo tuvo que hacer el Señor para demostrar que la soberbia a Él no le agrada. Amén. Hasta que Él dice que ¿qué pasó? Que tuvo que reconocer la misericordia de Dios. Reconocer que todo lo que Él había tenido era únicamente por el Altísimo. Y cuando Él reconoció, entonces Dios tuvo misericordia de Él. Porque debemos recordar que separados nosotros de Dios no podemos hacer nada. Y por eso nosotros leemos en Daniel 4:37 y dice Nabucodonosor: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando él alzó sus ojos y reconoció que había actuado mal, Dios se manifestó a la vida de Nabucodonosor. Tuvo misericordia y dice que le devolvió su imperio. Indudablemente, ahora la actitud de Nabucodonosor era completamente diferente. Dios nos habla de muchas maneras para que nosotros podamos entender. Porque el Padre no quiere que nosotros pasemos procesos fuertes por la soberbia, por el orgullo, por la rebeldía. Porque, amados hermanos y hermanas, si aún esto existe en nuestra vida, quiere decir que no hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La palabra nos dice que pruebas van a haber siempre, porque la palabra no nos dice que no vamos a tener pruebas. Pero qué lindo cuando las pruebas vienen para que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. Pero cuando la prueba viene porque nosotros estamos desobedeciendo o porque hay algo que no le agrada a Dios y Él nos está hablando y nos está diciendo que no lo hagamos y lo seguimos haciendo, vamos a tener pruebas fuertes. Pero es porque nosotros lo queremos todavía. Como les digo, pruebas van a tener que venir. Son necesarias las pruebas en nuestra vida para que podamos crecer, para que aprendamos a confiar en el Señor. Y además dice la palabra que Él no nos va a mandar una prueba que nosotros no vamos a soportar. Recordemos que en una oportunidad el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, me han pedido zarandear tu vida. Y Pedro pensó, dijo Pedro, pero tú no has permitido. Y el Señor Jesús le dijo: estoy rogando para que tu fe no falte. O sea que es necesario que estas pruebas vengan a nuestra vida. ¿No será, amados hermanos, que en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, no será que estamos siendo zarandeados? Pero qué triste que muchos de los que estaban en el camino se están rezagando. Muchos de los que habían tenido la experiencia de estar cerca del Señor se están quedando
en los últimos kilómetros que nos faltan para llegar a la meta. Se han olvidado de todas las promesas que están escritas en la bendita palabra del Señor. Como sabemos que el Señor Jesús está intercediendo ante el Padre para que nuestra fe no falte en este tiempo de pandemia, para que nuestra fe vaya en aumento, hasta que el día sea perfecto como la luz de la aurora. Muchas veces son necesarias las zarandas, hermano, porque a veces el Señor nos habla de muchas maneras. Hoy no nos podemos quejar y podemos decir que no estamos escuchando palabra, porque hay medios para escuchar. Hoy es tiempo de buscar el rostro del Señor, aún en nuestra casa. Tenemos aún esa libertad de poder alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Entonces son necesarias las zarandas, porque a veces el Señor nos habla de muchas maneras y no entendemos. Por eso en su palabra dice: si hoy escuchamos la voz del Señor, no endurezcamos nuestro corazón como lo hicieron los israelitas. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo 400 años en la esclavitud, y cuando ellos empezaron a clamar y a pedir misericordia, el Padre los escuchó y los sacó de esa esclavitud. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Había soberbia en su corazón, había orgullo en el corazón de ellos, porque era el pueblo que había sido llamado, era el pueblo que había sido escogido, pero lamentablemente no fueron fieles para poder entrar a la tierra prometida. Todo lo contrario, este pueblo se volvió rebelde, ingrato. Pero aún así, el Señor los sostuvo 40 años en el desierto, a pesar de todo lo que el pueblo de Israel desobedecía. Por eso, si nosotros leemos el texto de Hebreos 3:10, dice: me enojé con ellos, dice el Señor, porque ellos siempre miraron a todas partes, pero jamás me miraron a mí. Y en consecuencia no permití que ellos llegaran el camino o siguieran el camino que yo quería que siguieran. ¿En dónde está nuestra mirada el día de hoy? ¿Será que nosotros estamos actuando como el pueblo de Israel, que está viendo para todas partes, cuando nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo? Aleluya. La palabra del Señor dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4:18, dice: por lo tanto, dice la palabra, que no debemos importarnos, que no nos debe importar lo que ahora vemos, ni las tribulaciones, ni las circunstancias que hoy nos rodean, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en los goces celestiales, que aún no vemos, dice, pero que pronto cesarán los problemas presentes, pero los goces celestiales jamás cesarán. Aleluya. El pueblo de Israel, amados hermanos, nunca vio al Señor. Ellos nunca valoraron que Dios siempre les dio su presencia, que Dios siempre les dio todo lo necesario, les dio comida, les dio ropa, los protegió del sol,
de todo. Y lo más precioso, que siempre les dio agua fresca de la roca, que era Cristo. Amados hermanos y amigos que en esta noche nos están escuchando, en estos momentos difíciles que estamos pasando, no nos hace falta los frijolitos, no andamos desnudos, y aún lo más precioso que tenemos es que cuando nosotros oramos, sentimos la presencia de nuestro Dios. Y si tenemos a nuestro Dios, lo tenemos todo. Amén. De nosotros va a depender, hermano, que sigamos caminando, que sigamos escalando o que nos detengamos, que nos quedemos rezagados en los últimos kilómetros que nos faltan para llegar a la meta. Pero hoy es el tiempo que el Señor nos está diciendo: yo estoy con ustedes. No importa las circunstancias que nosotros estemos viviendo. Lo importante es tener la convicción y la certeza que no estamos solos. Le damos en esta noche la gloria, la honra a nuestro Dios, porque Él nos habla de muchas maneras. Gracias, Padre, por tu palabra bendita. Esperamos, Señor, que quede en cada corazón, mi Dios. Gracias por esa oportunidad que tú nos permites. Queremos agradecerte y bendecirte. Aleluya. Y para terminar esta pequeña reflexión, vamos a entonar, y si usted puede también entone este himno. Aleluya, gloria a Dios. Vamos escalando peldaños, vamos mirando la cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños,
escalar. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Por eso voy a escalar. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.